Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un día más les abro la puerta de este plató del programa Me Importas Tu Verano. Hoy es jueves, cada vez está más cerca ya el fin de semana y por ello les hemos preparado un programa hoy lleno de entretenimiento. Recibiremos a Abel Azcona, viene a presentarnos su nueva performance con el título de Shadow. En ella quiere denunciar que 1 de cada 5 menores ha sufrido o sufre abusos sexuales. Este artista nos dará todos los detalles de este último nuevo trabajo en el programa de hoy. Estamos viendo imágenes ahora correspondientes al mediometraje documental Sonido Pamplona, que trata de reflejar el panorama musical de la capital navarra en la década de los años 90, una época de gran riqueza en cuanto a grupos musicales, a veces desconocida. Nos visitará su directora Beatriz Echevarría, acompañada por Tito Navarro, colaborador del documental. Y un día más disfrutaremos de las fiestas. Nos iremos hasta La Raga para ver qué bien lo pasaron allí con la celebración de su Grand Prix, el Día de la Juventud. Diversión asegurada. Estos son algunos de los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy, que comienza aquí, en este punto, recibiendo en el plató a nuestra primera invitada. Ella es Irantzu Vázquez, la responsable de proyectos educativos y culturales de Civicán. Muy buenas, bienvenida, Irantzu. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Te hemos invitado para que nos hables de las actividades que Civicán organiza cada verano, para mayores, para pequeños, actividades para todos los gustos y para todas las edades. Todavía estamos a tiempo, no ha acabado el verano y todavía podemos acudir a alguna de estas actividades. Un año más, como digo, Civicán repite. Claro que sí, como siempre, y en verano hacemos una propuesta para todos los públicos, un público familiar y también de manera muy especial al público infantil, que es muy importante también para nosotros. Dentro de los objetivos de Fundación Caja Navarra existe la difusión, el fomento, el apoyo a la cultura familiar y especialmente la infantil. Estas actividades están divididas en 3 bloques. Os habéis Así querido es. Dividir así en Civicán. Vamos a hablar del primero, si te parece. Es el bloque Civicán Escena Civicán, que es una serie de conciertos. Sí, este verano y como en años anteriores preparamos 10 conciertos. Estos conciertos se celebran siempre en el patio de Civicán, que es un espacio al aire libre y en ese sentido pues, es muy acogedor poder tener a los artistas tan cerca. Así que dentro de lo que es el mes de agosto y hasta el día 24, todos los días, excepto el miércoles, porque el miércoles tenemos otra actividad. Que luego hablaremos de ella, luego hablaremos de ella. Atractiva también. Eso es, a las 9 de la noche. Y es importante también para el público saber que la entrada es libre. O sea, cualquier persona puede acudir de manera libre al patio y no solo estar cerca de los artistas, sino también incluso conocerlos después personalmente. Entonces, en ese sentido, sí que animamos no solo a público adulto, también a familias con hijos que también se acerquen a Escena Civicán. La semana que viene, por ejemplo, el lunes, encontramos ritmos étnicos con Rhodes, Anchelo, más Renzo Ruggiero, no sé si lo he dicho bien, sí, porque es un poco difícil de pronunciar. Cuéntanos, sí, ¿qué tipo de música es la que va a ofrecer este conjunto ahí en el patio de Civicán? Sí, pues el tipo de música que ofrecemos normalmente la clasificamos en 4 géneros. En este caso serían ritmos étnicos. Sí que esta noche, por ejemplo, tenemos a Anaut, que es un grupo de 6 músicos que vienen de Madrid. Algunos de ellos provienen de Pamplona, pero residen en Madrid. Pero lo que intentamos es dar el gusto a todos los públicos. Tenemos desde rhythm and blues hasta temas de música de siempre, con boleros, con rancheras, y luego ritmos étnicos también, como decía antes. Fusión local, nos faltan los grupos locales, ¿verdad? Sí, en esta programación de Civicán tan importante, que es ese apoyo a los grupos locales. ¿Por qué decidís que acudan a Civicán grupos locales? Bueno, se trata de fomentar que grupos que no son todavía muy conocidos tengan la oportunidad de acercarse al público de Pamplona. Escena Civicán da la posibilidad a mucha gente de darse a conocer. El martes, otro concierto en ese patio de Civicán con el grupo La Vuelta al Mundo en 80 minutos. ¿De dónde es este grupo? Es un grupo local también y nosotros, como decía, lo que queremos es fomentar ese tipo de conciertos. Nos hablabas antes de las actividades que tienen lugar los miércoles y vuelve un año más el concurso de monólogos ese día, los miércoles, un concurso que cada vez está más implantado, cada vez tiene más éxito y los
monólogos están de moda, sí, ¿verdad, Iranzu? Eso es, este año es el 5º aniversario ya, 5 años celebrando el concurso de monólogos. Comenzamos ayer, los miércoles a las 10 de la noche en el auditorio de Civicán. Es necesario retirar invitaciones una hora antes. Porque tienen tanto éxito, ¿verdad?, que el aforo se llena. Sí, se llena. La verdad que todos los años está a tope. La gente tiene ganas de pasarlo bien y de reírse. Entonces hemos empezado ya con la primera semifinal, todos los miércoles a las 10 de la noche, y la gran final, que será el día 2 de septiembre. Que además la gran final va a estar presentada por el gran y conocido Xavier del Tel, el televisivo Xavier del Tel. Eso es, él ejercerá de maestro de ceremonias. Tiene un formato que se parece en cierta medida al Club de la Comedia, con un presentador que hace de maestro de ceremonias y que va introduciendo a cada una de las personas que participa. En cada una de las semifinales y en la final también son tres monologuistas. ¿Y qué tal está el nivel de este año? Pues muy bien, ayer empezamos ya con 3 chicos. Y buenos monólogos. Muy buenos. La verdad que la gente encantada, el auditorio a tope y se va calentando el ambiente, porque conforme empiezan ya seguramente que el miércoles que viene todavía estará más lleno. Y el día de la gran final a rebosar seguro. A rebosar. ¿Alguno de los ganadores de otras ediciones se va logrando hacer un hueco poco a poco en el mundo del monólogo, Iranzu? Pues sí, hay de todo. Tenemos monologuistas amateurs y también monologuistas profesionales. Pero es verdad que, por ejemplo, como maestros de ceremonias, hay varios que otros años han estado como semifinalistas o finalistas del concurso. Por ejemplo, la semana que viene Gonzalo Jiménez es uno de los ganadores de ediciones anteriores y será maestro de ceremonias en encargado de conducir esa gala. Nos decías antes que es imprescindible recoger invitaciones. ¿Cuándo y dónde? Para los que quieran acudir el próximo miércoles, día 19 de agosto. Pues mira, ¿dónde? En información, en el propio Civicán, en Pío XII 2. Siempre una hora antes del evento. Si el evento es a las 10, pues es a las 9 cuando pueden recogerse las invitaciones. Siempre la entrada es gratuita, o sea, se requiere retirar invitación, pero es gratuito. Miércoles, como decimos, es el momento de los monólogos, pero el jueves y el viernes vuelven los conciertos a este patio de Civicán. La semana que viene, el jueves, viene Rhythm and Blues, un grupo que se llama Smooth Trio. Y el viernes tenemos música de siempre con el grupo Tamarindo. Yo quiero dar los nombres de los grupos que vienen por si alguien les conoce, está interesado en acercarse hasta allí. Un hueco muy especial también tienen los niños en toda esta programación de Civicán para el verano. ¿Cómo? Pues mira, hemos preparado especialmente para ellos una serie de actividades dentro del ciclo que llamamos Civicán, el País de las Maravillas. Y lo hemos hecho así porque este año es el 150 aniversario de la publicación de la obra Alicia en el País de las Maravillas. Y en ese sentido, como homenaje, hemos preparado tanto los campamentos urbanos, porque vienen niños de 5 a 10 años, todas las mañanas a lo largo del mes de agosto. Entonces, tanto en los campamentos urbanos como en todas las actividades que se programan, están enfocadas y pensadas para conocer mejor esta obra y los personajes de la novela. ¿Qué éxito está teniendo estos programas para niños de momento en lo que va de verano? Pues mira, los campamentos están completos a lo largo del mes de agosto y en tandas semanales tenemos 20 niños cada semana y la verdad que todos los años en general se llenan porque es normal que los padres necesiten que también los niños acudan y están encantados porque van organizando a lo largo de toda la semana actividades para ellos, tanto en la biblioteca infantil como en el patio, en la cocina, en el aula de baile, todo relacionado con esta temática, con Alicia en el País de las Maravillas. Queda verano todavía y todavía quedan también actividades para niños, el mismo sitio para inscribirse que hablábamos de los monólogos Civicán, me imagino, ¿no? Hay que ir allí y inscribir. ¿Para qué edades son? Bueno, pues a partir de 3 años, en el caso de la biblioteca infantil no es necesario retirar ninguna invitación. Los miércoles hay cuentacuentos con el personaje del sombrerero loco, todos los miércoles a las 7 de la tarde en la biblioteca infantil. Y para eso no se requiere retirar invitación, simplemente con ser mayor de 3 años es suficiente. Y para actividades que hemos preparado en el auditorio, titulada Alicia entre espejos, son actividades como títeres, cine, música. Los martes a las 7, siempre que es en el auditorio, sí es necesario retirar la invitación una hora antes. Iranzu, me consta que no nos puedes adelantar todavía nada de la programación de Civicán que habrá a partir del mes de septiembre, pero estoy segura de que ya estáis trabajando en ello. Claro, estamos preparando. ¿Nos puedes dar algún adelanto de lo que estáis preparando?
Sí, bueno, pues estamos preparando cursos y actividades. En septiembre comenzarán las inscripciones para cursos relacionados con el bienestar, la relajación, aquaeróbic. También tenemos un amplio programa de cursos culturales. Suelen ser normalmente unos 25 cursos, siempre relacionados pues, con la música, la historia, cultura de Navarra, historia internacional, etcétera. Perfecto, pues muchas gracias, Iranzu, por haberte acercado hasta aquí y habernos contado todas las actividades que lleváis a cabo en Civican en verano y habernos dado un pequeño adelanto también de lo que encontraremos allí a partir del próximo curso escolar, que cada vez está más cerca, por otro lado. Bien, gracias. Gracias a vosotros. Y ahora nosotros vamos a acudir al concierto que ayer dio Kepa Junquera en Ciudadela. 35 años de música recogidos en este espectáculo. Kepa Junquera ha presentado su nuevo disco al público navarro junto a Sorguiñac. Tenemos el placer de acompañar a uno de los triquitilaris más conocidos a nivel internacional. Yo me pongo a tocar y me van surgiendo las melodías y las voy siguiendo a la pista, o sea, voy desarrollando esas melodías y las grabo porque yo nunca las apunto, las voy grabando y bueno, pues si me gusta algo, pues lo sigo trabajando. Pero bueno, a mí se me han ocurrido melodías también en una prueba de sonido, o tocando, un pequeño ensayo, siempre me gusta intentar buscar, ¿no?, que surja esa magia de las melodías, ¿no?, y de ritmo, que vaya surgiendo. Yo intento crear y entonces al final tú vas sacando tus canciones y luego a nivel de producción mis proyectos tienen muchos contrastes, ¿no? Este nuevo disco es un homenaje que he hecho al mundo de la triquitisa, ¿no? Es mirar hacia atrás en lo que es el sentimiento, en lo que transmite esta música, ¿no?, que es una música muy alegre, muy positiva, muy rítmica, que invita a bailar. Siempre es una música de calle, bueno, pues poderla situar en un escenario, hacer un concierto, hacer diferentes espectáculos, pero creo que también es una aportación interesante. La triquitisa es un sonido ya muy arraigado en Euskal Herria y lleva con nosotros 150 años, a pesar de que, por supuesto, ritmos y melodías son anteriores, pero lo que es el instrumento y luego también esta forma de triqui y pandereta, pues es relativamente joven, pero muy arraigada, ¿no? Son instrumentos que tampoco es un día y a partir de ahí, sino que va surgiendo en una época, ¿no?, en el que había mucha gente que no tenía acceso a instrumentos a lo mejor más serios, entre comillas, y entonces pues le gustaba la pandereta, instrumentos un poco más humildes, pero que podían sacar toda esa necesidad por hacer música. Una teoría dice que lo trajeron los trabajadores italianos que vinieron a construir el tren del Urola, también por vía marítima. Empieza en mi casa, ¿no?, porque era mi aitite que tocaba la pandereta, mi ama también, que tocaba la pandereta y bailaba. Y luego ya han sido la gente de Guipúzcoa, sobre todo la zona de Azpeitia, ¿no?, gente como Sakabi, Laja, Epelde, Auncha, gente de Vizcaya como Fasio, como Rufinarola, Mauricia, pandereteras, Albocaris, todo ese mundo, ¿no?, el que hemos puesto en valor en este trabajo, ¿no? Siempre te descubre alguien, yo a pesar de que llevo un montón de años, y esta música es lo que es, te tienes que ir ganando un amigo uno a uno. Es una música muy artesanal y yo no toco ni por modas, o sea, si me dirían que bien, pues mejor, pero si me dirían que no, no sé qué, tampoco dejaría de tocar. Cuando te dan un premio y reconocimiento, es algo que yo no empecé por eso, por ganar ningún premio ni nada, todo lo contrario. Pero de repente, bueno, pues surgen y muy bien, la verdad, que mientras sea porque les ha gustado un proyecto y tú no cambias nada por ganar o no ganar, al final tú eres el mismo, pero si no hubiese ganado un Grammy tampoco pasa nada, tocaría lo mismo, o igual, ¿no? ¿El mejor momento en un escenario? Todo, a mí me gusta todo, desde que salgo de casa, desde que ya me invitan y empiezo a imaginar dónde será, hasta cuando salgo de casa y la ilusión que tengo después de tantos años de seguir tocando. Creo que lo más importante es estar motivado, tocando y estar con ideas, que sea una música viva que puedas crear, que puedas generar, que puedas idear proyectos y que la gente disfrute luego en los directos y a través de los discos. Gran espectáculo el que ofreció ayer por la tarde Kepa Junquera. Y no dejamos la música
porque ahondar en el panorama musical de Pamplona de los años 90 es el objeto del documental Sonido Pamplona, del que ahora queremos mostrarles un pequeño adelanto. La experiencia nos demuestra que en Pamplona y por extensión en Navarra ha habido un buen montón de personalidades, sobre todo importantes. Pero sí que insistir en la que la gente lo ha currado mucho en Pamplona, ¿eh? O sea, tanto grupos, o sea, grupos de músicos, o sea, personas como colectivos, han currado muchísimo. Sería el año 95, 1995, en el que nos dimos cuenta de que había una escena. Había un montón de gente que quería escuchar esa música. Recibimos, para entender bien este documental, en este momento a su directora, Beatriz Echeverría. Muy buenas, hola, bienvenida. ¿Qué tal? Acompañada vienes por Tito Navarro, que es colaborador, sin el cual pues hubiera podido llevar a cabo este documental, no solo contigo, sino con la colaboración de muchas más personas. Un protagonista. Bienvenidos a los dos. Beatriz, como directora, Sí. Cuéntanos, ¿qué has querido recoger en este documental Sonido Pamplona? Pues Sonido Pamplona es un mediometraje documental, es una pequeña pieza de 45 minutos que tiene el objetivo de retratar una escena musical muy concreta y musical muy concreta. Pues de los finales de los 80 hacia adelante, hacia los 90, hacia ahora, la actualidad un poco, pero siempre retratando aquellos grupos que se pueden llamar más independientes o underground de la escena musical que había, los que se separaban un poco de la corriente habitual, que quizá era más el rock puro y duro que había aquí en Pamplona. Tenemos que decir que esto que hemos visto, este pequeño adelanto, ha sido una primicia, porque este documental todavía no ha sido estrenado. Todavía no ha sido ¿Cuándo estrenado. va a ser estrenado? El estreno es el día 3 de septiembre en el subsuelo, aquí en la Plaza del Castillo. La hora está por determinar, pero yo creo que el viernes ya se sabrá. Pero bueno, será a partir de las 8 de la tarde en adelante. Tito, ¿qué panorama musical había en Pamplona en esa década, en la década de los 90? Pues, a ver, yo me movía muy a gusto y muy cómodo con la música pop, que entendíamos que, o de que luego que se llamó también la música independiente. Estábamos un grupo de gente que nos movíamos en unos circuitos diferentes y no estábamos un poco ni en el plan de lo que eran los 40 principales ni de lo que era el rock radical vasco de la época, y vivíamos un tipo de música que nos fascinaba y sobre todo creo, y eso sí que creo que lo puedo decir por todos los que participan en el Duco, que nos hacía muy felices, ¿no? Y a partir de ahí lo que hicimos, pues yo creo que fuimos un poco tribu, unos más que otros, que nos movíamos en unos lenguajes y en unos idiomas que nos gustaba mucho y con el que nos identificábamos. Evidentemente, pues la música era la principal herramienta, ¿no?, para eso. ¿Cuál ha sido tu papel exacto dentro de este documental? En el mío, en el documental exclusivamente, es cuando me llama Beatriz y me dice que va a hacer este documental y que le habían dicho que yo había hecho en aquella época muchas cosas y lo único que hago es contar un poco en ese tiempo las cosas que yo había impulsado, promovido. Tuve una discográfica en la que editamos grupos de pop de Pamplona, monté festivales, hacía conciertos, y en el documental lo único que aporto es mi parte de opinión o de visión de las cosas que nos piden en el documental. Pero mi participación es esa. Luego, en aquella época sí hice muchas cosas, pero bueno, como otros muchos de esa época en Pamplona. Beatriz, ¿por qué surge la idea de crear Sonido Pamplona? ¿Dónde nace? ¿En qué momento se te enciende la bombilla y dices, esto hay que plasmarlo en un documental? Porque hay gente que no conoce que en los años 90 Pamplona era muy rica musicalmente. Musicalmente sí, y música de otro tipo, alternativa, ¿no? Pues nace todo a raíz de un pequeño cortometraje documental que hacía sobre surf y necesitaba buscar una música adecuada. Entonces encontré a los Brillantinas, el grupo, y con la casualidad que eran de Pamplona. Entonces a partir de ahí empecé a tirar un poquito del hilo y me di cuenta que había más grupos y que se movían por ese territorio musical en Pamplona, y que sería bueno pues darles un poco la voz, ¿no?, para que se explicasen cómo funcionaron aquellos años. Y entonces ahí nos juntamos Escena 42, que sería yo, la parte más documental, entrevistas y producción, y Atiza Films con Alejandro Mariño, que ese chico está de La Coruña, y en la parte de montaje, darle toda la construcción en el montaje. Y eso fue un poco la idea. Me gusta decir que es la suma entre el cariño que le tengo a la ciudad de Pamplona y las ganas que tenía de involucrarme en un proyecto audiovisual de ese tipo.
¿Cómo ha sido el proceso de creación? Han sido 3 años de intenso trabajo. ¿Cómo han sido esos 3 años? Pues han sido 3 años, la verdad, con mucha ilusión, todos con mucha ilusión, quizá con pequeñas dificultades, sobre todo a nivel, pues un poco de financiación, porque ha sido todo financiado por, o sea, autofinanciado, es decir, hemos tirado de los ahorros, ¿no? Pero bueno, ha sido un proceso muy gratificante y han sido 3 años en los que yo me desplazaba aquí a Pamplona, pues yo vivo en La Coruña, pero soy de aquí, tengo a toda mi familia aquí, entonces me desplazaba en los periodos de vacaciones, Semana Santa, verano, y en esos periodos de vacaciones reunía a todos los protagonistas y los que querían participar, y entonces les hacía las entrevistas. Y luego ya me he dedicado también a ir por Madrid y eso, a entrevistar a los periodistas más punteros como Juan de Pablos y Julio Ruiz, y eso fue un poco el proceso. En este sentido, cuando me decías que he aportado, pues cuando ya me cuenta y me dice, yo lo que hago es proponerle otros nombres que entendía que no podían faltar y de alguna forma enriquecer mucho más el documental, porque había personas que él ya no conocía, o por ejemplo, pues sí que le dije, Julio Ruiz tiene que participar porque en aquel momento conocía mucho lo que todos los grupos importantes habían pasado por Radio 3, entonces lo que hice de alguna forma fue abrirle un poco el abanico de nombres para que fuese más rico el documental. Bonito, sin duda, ¿no, Tito, haber participado en esto? A ver, yo estoy como, no sé, como intranquilo cuando me dices que yo realmente no, es verdad que hablamos aquella vez y luego no hemos vuelto a hablar más que un par de veces por redes y tal, pero me siento como muy excitado por ver cómo queda, porque yo que no soy nada nostálgico con la música y nunca me refugio en las músicas de antes y siempre miro más en el futuro que he pasado, me parece que es muy bonito recoger en un documento audiovisual lo que fue aquel momento en Pamplona, que fue una etapa muy bonita, muy rica culturalmente y por la que pasaron grandes artistas que quizás el único hándicap que tenías que eran de la ciudad pequeña, porque tenemos, y ahí se verá en ese documental, tenemos grandísimos artistas que si hubieran estado en una plataforma mucho más amplia, como puede ser un Madrid o un Barcelona, quizás ahora estaríamos hablando de un documental de grandes artistas, ¿no? Y no me atrevo a decir nombres porque hay muchos y me puedo dejar alguno, pero me parece que es un documental que va a ser muy rico. ¿Habías visto este pequeño adelanto que hemos visto ahora? Bueno, o sea, lo vi un poquito, el teaser que está en redes, nada más, solamente muy poquito. ¿Y qué te ha parecido, Tito? No, es que estoy con unas ganas de verlo entero, es que estoy que no me aguanto. Pues vas a tener que esperar al 3 de septiembre. Eso me ha dicho que hay que esperar para verlo, pero bueno, yo, sobre todo porque creo que prácticamente casi toda la gente es gente con la que yo he tenido relación, o porque hemos organizado conciertos, o porque han participado en cosas que yo he organizado, o incluso les hemos editado algún disco, entonces volver a vernos y volver a verles a ellos realmente me parece fascinante. Y decir que el papel de Tito, aunque él dice que no, pero ha sido fundamental, porque es lo que dice él, me da muchos contactos y me nombraba mucha gente que yo igual no la había considerado, y entonces es lo que ha enriquecido el documental, todo ese tipo de gente que me ha dicho, que me dijo Tito. Yo en aquella época tenía una discográfica, organicé un festival que durante 2 años tuvo más de 55 actividades en una sola semana, y tenía una publicación que organicé una cosa de la que más orgulloso me he sentido de todo, que fue un ciclo que se llamaba Sonido Emergente en la Universidad Pública de Navarra, que se convirtió en una sala de conciertos y que yo creo que fue una experiencia fascinante en Pamplona. Entonces todo eso, de alguna forma, lo recoge el documental, aunque no se hable expresamente de esas cosas, pero es que todas estas historias tuvieron de protagonistas a toda la gente que participa en el documental prácticamente. Tito, en esa época de la que estamos hablando, en los años 90, había incluso un festival, el Festival Electropop de Pamplona, que acabó desapareciendo por razones de financiación. Bueno, es una pena que no haya festivales. Exactamente igual que el Expresa Cultura Contemporánea, que tuvo 2 ediciones y no pudo llegar a una tercera porque no había financiación. Yo creo esa frase de que en Pamplona nadie es profeta en su tierra. Yo he estado muchísimos años luchando por mantener ese espíritu, y en esta casa, en Navarra Televisión, lo saben perfectamente, porque evidentemente has sido testigo de muchas de ellas, hasta el momento que llevas a tirar la toalla porque ya desistes de hacer más cosas. Pero sí que es verdad, yo creo que mucha de la gente, yo creo que no saldrá reflejado probablemente por educación, pero existe mucha resignación en ese sentido de que Pamplona tiene una ciudad con 2 universidades, con un caldo de cultivo importante, con mucha gente joven, con mucho creativo, al final ha tenido que salir fuera para poder desarrollarse artísticamente, ¿no? Beatriz,
Vamos a hablar un poco de los grupos que se nombran en este documental. Los Bichos iniciaron un movimiento que marcó esa época. ¿Esto es así? Sí, es así para algunos y para otros no. Depende de con quién hables, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, para grupos como Ritual de lo Habitual, luego fueron Brillantinas o Little Souls, los Bichos o Josecho fueron un referente bastante importante. Con él pues empezaron a descubrir nuevas músicas y nuevos estilos musicales y entonces a partir de ahí pues decidieron montar sus propios grupos. Yo creo que, bueno, sí, depende de a quién le preguntes, pero yo creo que sí, que ha sido una especie, el germen y un poco el precursor de todo. Yo creo que quizás que yo conocí a los Bichos y es verdad que a mí igual me marcaron un poquito, aunque evidentemente yo era muy jovencito en esto. Yo creo que sí que hay un pequeño calado. A mí me marcaron en aquella época, cuando conocí a él, a otro grupo se llamaba Síntesis, pero era un poco de aquella época, finales de los 80. Yo creo que sí que hay un germen que está ahí y del cual muchos de estos grupos y de todas estas cosas hemos oído, nos hemos querido influenciar o hemos querido alimentarnos, ¿no? Por lo tanto, ¿sigue vivo el espíritu de esta época de los 90 musicalmente hablando? ¿Se podría decir? Yo creo que evidentemente hay artistas que ya se han retirado, están en otras cosas, y hay otros que no se van que van a estar siempre porque siempre van a ser artistas, porque además están evolucionando continuamente. Lo que no hay es artistas que hagan lo mismo que hacían hace 10 años, que eso también está bien, porque de alguna forma han evolucionado, pero varios de los que hay ahí o siguen vinculados con el mundo de la música o están realmente haciendo música todavía, y hay gente, bueno, de hecho en aquella época el Columpio Asesino era cuando empezaron y fíjate, ahora son un referente nacional. Beatriz, como decimos, hasta el próximo 3 de septiembre no podremos ver el resultado final completo, tú ya lo conoces como es lógico, es la directora de este documental. ¿Cómo te sientes viendo ya el producto final? Estás orgullosa, me imagino. Sí, la verdad es que estoy muy contenta. Yo creo Alejandro y yo, Alejandro que es la parte de montaje, en el montaje parece que siempre está detrás, pero es una parte muy importante que es lo que le da sentido a todo el documental, ¿no? Entonces los dos estamos muy satisfechos con el resultado final. Y sí, bueno, la verdad es que al final siempre cuando haces una cosa de esta siempre te expones al público, ¿no? Y quizá, bueno, pues quizá temas algunas críticas, alguna cosa, pero bueno, la idea, el objetivo que era para conseguir con el Sonido Pamplona, que era retratar una época muy concreta y unos personajes muy concretos y escogidos así, pues yo creo que lo hemos conseguido y satisfechos sí. Sí, estamos satisfechos, sí. Yo desde aquí te digo que quiero ver el resultado final entero, que no me vale con este pequeño adelanto que hemos visto hoy aquí en primicia en Me Importas Tu Verano, sino que el 3 de septiembre iré a ver este documental, Sonido Pamplona. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado y gracias también por acercarnos la música de los 90 en Pamplona. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero no se muevan porque a la vuelta nos visita Abel Azcona para presentarnos su nueva performance. Hasta ahora.